Japón es uno de los países que más interés despierta dentro de las personas, desde una gran cultura y tradiciones únicas a una gran cultura pop. Japón lo tiene todo, y a pesar de la dura situación que sufre el país desde los años 90, no hay lugar a dudas de que es una de las economías más importantes del planeta. Y como toda potencia, muchos se preguntarán cómo llegó el país a ese nivel de vida. Y hoy estamos aquí para ver esto, cómo Japón pasó de ser un país agrícola a una de las grandes potencias mundiales. Aunque bueno, os estoy mintiendo un poco, ya que en este vídeo solamente vamos a ver el desarrollo hasta la Segunda Guerra Mundial. Y si no os queréis perder la segunda parte, suscribiros y activar la campanita. Y no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La historia de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial se puede dividir en dos grandes periodos, el periodo de Edo o Tokugawa y la famosa restauración de Meiji. Los dos siglos precedentes a la industrialización de 1868 son caracterizados por un fuerte dinamismo en la agricultura y en las manufacturas, y una población relativamente formada. Luego de muchas guerras y rebeliones, el líder Tokugawa logró imponer su hegemonía y sentar las bases de la revolución industrial que iba a venir. El gobierno samurái era un gobierno de castas. En la parte más alta de la pirámide teníamos a los daimyo, que tenían en su posesión grandes y extensas cantidades de tierra que podían gobernar a placer. En segundo lugar teníamos a los samuráis de menor rango que estaban al servicio de los anteriores. Y por último tenemos a la base, que representa casi el 90% de la población, formada por agricultores, artesanos y comerciantes. Y bueno, dentro de este grupo evidentemente la mayoría eran agricultores. Una de las cosas que marcaría el desarrollo de esa época fue la directriz del gobierno central de que los grandes poseedores de tierras deberían tener residencia permanente en la capital Edo durante 6 meses y luego 1 o 2 años en sus tierras. Esto suponía que los grandes propietarios tendrían que desembolsar grandes cantidades de dinero en mantener a sus sirvientes y a sus familiares en la capital. Como consecuencia, hubo una migración masiva a la ciudad, creando grandes avances en el transporte tanto terrestre como marítimo. Y una ciudad que fue clave para aquella época fue Osaka, una ciudad intermedio para el tránsito a Edo. Los grandes tenedores de tierra tenían sus almacenes de arroz en esa ciudad. Lo guardaban ahí antes de ser enviados a la capital. Esto convirtió a la ciudad de Osaka en una ciudad comercial y hasta un pequeño centro financiero. Llegó a tal punto que hasta hubo una especie de mercado de futuros de arroz. Y mientras tanto Edo se convertiría en uno de los grandes mercados internos del país. Y como ya os comentamos, la base de la economía era la agricultura. Como os podéis imaginar, esto fomentó un fuerte desarrollo de la agricultura, algo a lo que se dedicaba la mayoría de la población. Pero a medida que estas relaciones entre las dos ciudades iban creciendo, poco a poco más personas se han ido desplazando al sector de las manufacturas. Tampoco vamos a desgranar tanto este periodo, pero quizá lo más destacable y lo que hizo que Japón estuviese tan aislada del mundo es que no había una visión a largo plazo, algo que se solucionó con la restauración de Meiji. Antes de la restauración de Meiji, Japón estaba aislada de influencia exterior. Los contactos con el extranjero se restringieron a una isla artificial llamada Dejima, y no había forma de acceder al conocimiento occidental. Los feudos comenzaron a presionar y esas presiones llegaron a desencadenar una guerra civil en la segunda mitad del siglo XIX. Y finalmente, el shogunato Tokugawa es derrotado y comienza la unificación del país. Empezaría la época de la restauración de Meiji, la cual tenía como objetivo occidentalizar el país. Y una de las preocupaciones del gobierno era acabar siendo una colonia de Occidente, al igual que muchos de sus vecinos asiáticos. Así que se pusieron manos a la obra para intentar convertir el país en una potencia económica. Lo primero que se quiso hacer es una nueva constitución, donde se dudaba en si seguir el modelo británico o el alemán. Finalmente se decantaron por la alemana, la cual tenía un carácter un poco más conservador. El cambio radical comenzó con el deseo de modernizar el sistema económico, mejorando el entorno para crear una industria fuerte como la occidental. También la capital Edo pasó a llamarse como todos la conocemos hoy en día, Tokio.
El gobierno requería de mano de obra cualificada, pero la población local aún no estaba preparada, además de que el conocimiento occidental aún no había llegado. Así que lo que decidieron hacer es traer profesionales del extranjero, a los cuales se les pagaba mejor que a lo que equivalía a ser un primer ministro japonés en aquella época. En el 69 se creó la primera estructura telefónica de Japón uniendo Tokio y Yokohama. 5 años más tarde, desde Nagasaki hasta Hokkaido, y poco después se conectó Nagasaki con Shanghái mediante el cable submarino. En el 71 también se modernizó el sistema de correo, el cual estaba bastante anticuado, con la creación de oficinas por todo el país. Pero lo importante llega en el 72, cuando el gobierno impulsó la construcción de ferrocarriles. En ese año se inaugura la red Tokio y Yokohama. Aunque todo hay que decirlo, la construcción no habría sido posible sin un importante capital aportado por Reino Unido. Y en cuanto a transporte naval, también hubo importantes avances. El gobierno dio un trato de favor a Mitsubishi para que pueda desarrollar una industria naval moderna. Todas esas obras tenían como finalidad el desarrollo de una base industrial fuerte para poder modernizar el país. Pero esto no se podía hacer sin una población suficientemente educada, y aquí es donde el gobierno volvió a hacer de las suyas. La inversión en la educación del pueblo era bastante considerable. Se invertía tanto en educación pública como privada, y también se enviaba a muchos jóvenes a Occidente para mejorar su capacitación. El resultado fue casi inmediato. Para 1880 el país tenía profesionales capaces de dirigir empresas y servicios públicos del país. Y una vez que había un capital humano de calidad, se comenzaron a privatizar muchas empresas públicas. Y muchas de esas empresas son bisabuelas de algunas que conocemos hoy en día, como Mitsubishi, Mitsu, Kawasaki, Sumitomo o Yatsuda. Algo importante a la hora de hablar de la industrialización es el papel clave que han tenido los Zaibatsu, que eran grupos empresariales apoyados desde el gobierno que se encargaban de mover los hilos en esta industrialización. Y para hablar de la industrialización no podemos olvidarnos de su política exterior, o más concretamente la militar. Podemos hablar de dos guerras relevantes. El primero, la guerra con China, donde tras su victoria se anexiona varios territorios y el más destacado es Taiwán. Y en segundo lugar, en el 1910, con la guerra con Rusia por Manchuria. Con estas anexiones consiguieron fuentes de recursos naturales para poder alimentar esta industria naciente, la cual estaba centrada en textil, equipo y maquinaria. Todo parecía ir sobre ruedas hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de llegar a esa parte, hay otras cosas importantes a comentar relacionado con la estabilidad macro del país. Podríamos dividir esta parte en varias fases. La primera fase son los primeros años después de la victoria en la guerra civil, donde debido a la apertura comercial se incrementaron los precios relativos, ya que los productos extranjeros eran mucho más caros, lo que se tradujo en un incremento de precios locales, es decir, más inflación. La segunda etapa consta de una aceleración de la inflación debido a la gran emisión de papel moneda para financiar los gastos de la guerra. La tercera etapa podemos denominarla como la reacción del gobierno, donde se crea el Banco Central japonés, y a partir de 1880, cuando se produjo el boom industrial, se logró estabilizar la economía y fomentar el auge empresarial. Y la cuarta etapa, en el periodo de entreguerras, esa etapa caracterizada por una fuerte inversión pública y la gestión colonial, cosa que empeoró la balanza de pagos del país, llevando a un apretón fiscal. Y en ese periodo de entreguerras es donde llegamos a los años duros de Japón. Japón participó con los aliados durante la Primera Guerra Mundial, cosa que le hizo conseguir más terreno una vez finalizada esta. La guerra, en cierto sentido, les acabó beneficiando, ya que al estar mermadas las industrias europeas, aumentó la demanda de productos japoneses, los cuales eran de peor calidad, cosa que hizo crecer el PIB del país en un 10% anual y un incremento en el nivel de los precios por este gran pico de demanda. Pero esta aparente época de auge llegaría a su fin tras el final de la Primera Guerra Mundial, donde se pincha esa burbuja, ya que se dejaba de demandar productos japoneses, los precios empezaban a caer, las empresas empezaban a quebrar, y esto no era más que un golpe de realidad. Se mostró que las empresas japonesas no eran lo suficientemente competitivas. Los años 20 estaban caracterizados por constantes crisis bancarias, y el gobierno tenía dos opciones: o dejar quebrar o rescatar. El gobierno decidió rescatar a las empresas, pero esto no solucionó los problemas estructurales de la economía japonesa. Y la recuperación vino en los años 30, pero debido a la industria militar, ya que la economía entró en un estado de cuasi guerra, una ilusión que duraría bastante tiempo.
Hasta aquí la primera parte del desarrollo de Japón. Es importante hacer el corte aquí, ya que después de la Segunda Guerra Mundial habrá un importante punto de inflexión para el país que parecía destrozado, pero logró tal nivel de desarrollo que amenazaba con desplazar a los Estados Unidos como primera potencia mundial, y donde se recuperarían bastantes bases que se asentaron en años anteriores. Así que suscribiros si no os lo queréis perder, me podéis ir dejando en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, un like se agradece, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.